Se está conectando. Estamos grabando. Entonces ahora vamos a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno, se escaparon algunas letritas por ahí, pero no hacen a la cuestión. Bueno, como les decía, vamos a dar primero un ejercicio de sección armada. El trabajo práctico 6.7-3, que lo tienen desarrollado en la guía, y que dice lo siguiente. Para la sección armada de la viga, de la figura, perdón, determinar A, el momento admisible en el caso de flexión recta. B, el esfuerzo de corte máximo que resiste Q máximo en función de la tensión tau admisible del material. Y C, para el Q máximo aliado, en el punto B, determinar la separación máxima de los clavos superiores e inferiores. Entonces, tenemos una sección como la que se indica en la figura, que se denomina sección armadas, porque están compuestas de varias piezas, y en este caso tenemos una sección de madera con el alma formada por dos tablas de 40 centímetros por 5 centímetros, un ala superior clavada a cada alma de 60 centímetros por 5 centímetros y un ala inferior de 20 centímetros por 5 centímetros clavada lateralmente al alma. Entonces, de esta pieza, lo que nos pide es determinar el momento admisible para caso de flexión recta, el esfuerzo de corte máximo en función de la tensión tau admisible del material, y para el Q máximo aliado, determinar la separación máxima de los clavos superiores e inferiores, es decir, la separación, como vamos a ver ahora, a lo largo de la viga, ¿sí? Porque nosotros esto es una viga que visto en perspectiva es así. Entonces yo lo que voy a tener es, cada cierta distancia, voy a tener unos clavos, ¿sí? Entonces lo que nos pide es hallar la separación máxima que puede haber entre esos clavos. Y para eso nos da los siguientes datos. Sigma admisible a la flexión, 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y tau admisible al corte, 10 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y FC, que es la fuerza que absorbe el clavo, es igual a 70 kilogramos. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto al enunciado? No, profe. Bien. Continuamos entonces. Entonces, en el punto A me pedía el momento admisible, para lo cual tengo que sacar las características de la sección. Entonces, como dijimos, tenemos nuestra sección formada por dos tablas de 40 por 5 centímetros
una tabla superior de 60 por 5 centímetros y una tabla inferior de 20 por 5 centímetros. Como vemos, esta viga, esta sección no es simétrica con respecto al eje horizontal. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que determinar? Los momentos estáticos de inercia. El momento de inercia, ¿sí? Y para determinar el momento de inercia necesito determinar primero el baricentro I sub G, que no va a estar en la mitad de la sección, porque nuestra ala superior es más grande que el ala inferior. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, para determinar primero el baricentro de la sección, lo que hago es dividir nuestra sección compuesta en varios rectángulos, que acá obviamente los divido directamente en los rectángulos de cada tabla. Entonces vamos a tener, para el I sub G vamos a tener 60 centímetros por 5 centímetros, que es la superficie, por la distancia al eje de referencia. Disculpen, eso me olvidé de decir. Como siempre, para sacar el baricentro, lo que hago es trazo un eje de referencia, que en este caso por comodidad lo pongo en la parte inferior. Entonces la primera distancia, que es 42,5, sería desde el baricentro propio al eje de referencia. Después tenemos más 2 veces, porque son 2 tirantes, por 40 centímetros, 5 centímetros, que es la sección, por 20, que es la distancia del baricentro propio al eje de referencia. Más 20 por 5 por 2,5 centímetros, que es 20 por 5 por 2,5 centímetros, que es la distancia al eje de referencia. Dividido la sumatoria de las áreas, 60 por 5 más 2 por 40 por 5 más 20 por 5. Y esto nos da que el I sub G es 26,25 centímetros. Una vez obtenido el I sub G, puedo sacar el momento de inercia de la sección compuesta. Entonces vamos a tener, como tengo secciones, la divido en secciones, voy a tener que aplicar este. Entonces tengo por la distancia. Es esta distancia que era bueno, ya me está empezando a joder el punto. Pero no se lo escuchó. Se lo escucha todo Profe, entrecortado. lo de recién no Se se entiende, entendió profe. bastante. Vamos a ver si mejoramos. ¿Ahí cómo se me está escuchando? Ahí se lo escucha bien.
Ahí bien, profe. ¿Se salió la reunión? Sí, Parece que sí. sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro. Disculpen la interrupción, no sé qué pasó. Si fue señal de Wi-Fi o qué, me cambié de posición y ahora estamos mejor, parece. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos sacando la inercia de la sección armada y habíamos quedado en
Esto, ¿sí? Lo comparto ahí. Ahí está, mejor. Habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Todavía no se carga la pantalla, profe. Bien. Perdón. No se va a cargar si no la cargo. ¿Ahí la tienen compartida? Sí, ahí se ve. Bien, gracias. Sí, profe. Bueno, habíamos quedado acá. Nosotros habíamos dicho que era el momento de inercia era 60 por 5 al cubo sobre 12 más 60 por 5 por la distancia del baricentro propio al baricentro de la figura, que es 16,25 al cuadrado, más 2, porque son dos tirantes, por 5 por 40 al cubo sobre 12, que es el momento de inercia propio, por 2 por 40, acá sería más, este es un más 2 por 40 por 5 por 6,25 al cuadrado, que es la inercia, la distancia desde el baricentro propio al baricentro de la figura. Y después el ala inferior más 20 por 5 al cubo sobre 12 más 5 por 20 por 23,75 al cuadrado, que son 26,25 menos 2,5, que es esta distancia. Y ahí tenemos que nuestro momento de inercia de la figura con respecto al eje X es 205.416,67 centímetros a la cuarta. ¿Alguna consulta o duda respecto al momento de inercia que estuvo salteado? No, profe. Bien, No, profe. gracias. Entonces, para la condición de sigma máximo, es sigma máximo menor o igual a sigma admisible. Y dijimos que era para el caso de flexión recta. Entonces, ocupamos la ecuación de teoría para el caso de flexión recta, que era momento máximo sobre I sub X por el I máximo, o sea, la distancia max a la fibra máxima, la distancia máxima a la fibra más alejada, perdón, menor o igual a sigma admisible. Entonces, lo que nos pide el problema es sacar el momento admisible, ¿sí? Porque conozco el momento de inercia, conozco el I máximo, o sea, la distancia a la fibra más alejada, y conozco el sigma admisible del material. Entonces saco momento admisible, va a ser menor o igual a sigma admisible por I sub X sobre I máximo. ¿Se entendió el planteo? Sí, profe. Bien. Le voy a preguntar cada tanto porque necesito saber si me están oyendo. Momento admisible, entonces, es igual a 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que era el dato del problema, por 205.416,67 centímetros a la cuarta, que habíamos obtenido en el cálculo anterior, sobre 26,25, que era la distancia hacia la fibra más alejada. Y eso nos da 7,83 tonelámetros. Y ese es el momento admisible que va a aguantar la sección armada. Entonces, tenemos nuestro plano de carga, tenemos nuestro eje neutro y tenemos 26,25, que era la distancia que habíamos calculado desde el baricentro hacia la fibra más alejada. Y tenemos la otra distancia que es 18,75. Entonces, vamos a tener un diagrama similar a este. Pero en este ejercicio lo que nos pedía era
solamente el momento admisible. Si ustedes después quieren sacar estos valores, aplicando esta ecuación, pueden obtener los valores de sigma 1 y sigma 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, el punto B nos pedía que para la condición máxima, estado máximo menor o igual al estado admisible. Entonces teníamos por colinión que el estado máximo era igual a Q máximo por S, que era momento estático, sobre B por I sub X, menor o igual al estado admisible. Entonces, de esta ecuación tenemos momento estático, podemos obtener el B, podemos obtener el I sub X, ya lo tenemos calculado, y el estado admisible es dato del material. Entonces de acá vamos a obtener lo que nos pide el problema, que es el Q máximo. Y el Q máximo va a ser menor o igual a estado admisible por B por I sub XG sobre momento estático. Entonces, como dijimos, lo que nos falta obtener es el momento estático y determinar cuál es el ancho B. Entonces, si nosotros tenemos nuestra sección, vamos a tener que el momento estático era el momento estático de la sección que está por encima o por debajo del eje neutro con respecto al eje neutro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, de vuelta, trabajamos con los rectángulos correspondientes. Acá me olvidé de sombrear, pero serían estos rectángulos y el ala completa. Entonces tenemos, el momento estático va a ser 2, porque son 2 rectángulos, por 26,25, que es su altura, por 5, y ahí tenemos el área, por la distancia desde el baricentro propio de este rectángulo con respecto al eje neutro. 26,25 dividido 2, más 20 por 5 por 23,75, que es la distancia desde el baricentro propio hasta el eje neutro. Y eso nos da 5.820,31 centímetros al cubo. Y de ahí podemos obtener el Q máximo, que va a ser igual a estado admisible por B. ¿Qué era B? El B ancho era el máximo. ancho de la fibra. B no es el ancho máximo. B es el ancho de la fibra, el ancho de la sección, mejor dicho, en la fibra donde yo estoy calculando. Entonces, en este caso, como estoy calculando el estado máximo, que sabemos que se produce en el eje neutro, el B va a ser 2 por 5 centímetros, que es igual a 10 centímetros. Muy bien. Y por la inercia, que es 205.416,67 centímetros a la cuarta, sobre 5.820,31 centímetros al cubo. Y eso nos da 3.529 kilogramos o 3,53 toneladas, que va a ser nuestro Q admisible para nuestra sección armada. Y ahí tenemos nuestro diagrama de Tao, que acá está un poquito desfasado porque tendría que ser máximo. ¿Sí? Recuerden que tiene que ser máximo en esta sección. O sea, tendría que tener un poquito más pronunciada acá la curva y cerrar acá. Bueno, continuamos. ¿Puedo cambiar? Profe. Sí, profe. Bien.
Entonces, tenemos el momento admisible y el Q admisible que soporta mi sección armada. Lo que nos pedía el tercer punto era la separación máxima de los clavos. Entonces, nosotros habíamos visto en teoría que teníamos una fuerza H que era tau por B, que reemplazamos el tau y nos queda Q por S sobre I, porque se simplifica los B. Entonces, esa H es el esfuerzo rasante, o sea, por unidad de longitud del eje de la pieza. Habíamos visto que cada elemento de unión debe absorber el esfuerzo que le corresponde a su zona de influencia. ¿Se acuerdan? Y teníamos un gráfico así. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos clavos acá, acá y acá, separados por una distancia E. Su zona de influencia va a ser hasta la mitad de cada E. O sea que va a valer E. Ese es el esfuerzo rasante que debe absorber cada elemento de unión en su zona de influencia. Y a su vez, habíamos visto que N por F sub C, o sea, el número de elementos en paralelo de cada sección, por FC, que es la fuerza de corte del tornillo, tiene que ser mayor o igual a H por E. O sea, tiene que ser mayor o igual al esfuerzo rasante por unidad de longitud multiplicado por la longitud que debe absorber. Entonces, esto implica que E es igual a N por F sub C sobre H. Y acá reemplazamos el H que habíamos calculado acá arriba, que es Q por S sobre I, por N por F sub C. ¿Se entendió o quieren que repita esta parte? Se entendió, profe. Sí, profe, se entendió. Bien, entonces recuerden que N es el número de elementos, ahora vamos a ver cuando resolvemos el práctico, en paralelo en la sección. No es el número a lo largo de la viga, sino el número en paralelo en la sección. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos uno acá y otro acá, tenemos dos. Ahora vamos a ver cuando resolvemos nuestra sección armada. Entonces, el E finalmente nos queda N por F sub C por I sub X G sobre Q máximo por S. Entonces, vemos acá que nuestra separación, ¿sí? O sea, la separación a lo largo de la viga, como les dije hoy, va a ser igual a N, o sea que cuando más N haya, mayor puede ser la separación. También es directamente proporcional al esfuerzo, a la fuerza cortante del clavo. O sea, cuando tengamos clavos más resistentes, mayor puede ser la separación. Y el I sub XG es cuando tengamos nuestra sección más armada, mayor va a ser la separación. En cambio, es inversamente proporcional al Q máximo, o sea que cuando mayor sea nuestro esfuerzo Q, menor va a ser la separación. Y inversamente proporcional al momento estático. O sea que cuanto más grande sea el área que se quiere separar, menor va a ser la separación. ¿Se entiende? ¿Puede repetir eso último, profe? Sí, cómo no. Es muy importante que ustedes cuando tengan este tipo de ecuaciones, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo en distintos momentos, siempre, mejor dicho, analicen qué factores están combinados en esa ecuación. Vamos a ver si hoy justo cuando quise poner el puntero se me despelotó todo, pero vamos a intentar de vuelta. Lo que yo les dije hoy es que el E es la separación a lo largo de la viga, o sea, no en la sección, ¿sí? No es esta la separación que estamos buscando, ¿se entiende?
sino que la separación que estamos buscando es a lo largo de la viga. O sea, acá hay otro clavo, acá va el otro clavo, acá va el otro clavo. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Eso es muy importante que lo vean. Ahora tenemos un dibujo al final que lo aclara bien, pero es importante que lo vean. No es esta la separación que estamos buscando, sino que la separación que buscamos es a lo largo de la viga. O sea, yo voy a ir clavando a lo largo de la viga para poder tener mi sección armada. Bueno. Entonces, habíamos dicho que el H es el esfuerzo rasante, que es tau por el ancho. Y si yo reemplazo tau, es Q por S sobre I por B, entonces se me simplifican B con B y queda Q por S sobre I. Y a su vez, yo tengo que ver cómo hago para absorber ese esfuerzo rasante. Como ese esfuerzo rasante es por unidad de longitud, yo hago H por E. O sea, cada clavo debe absorber este esfuerzo rasante. Entonces la fuerza cortante tiene que ser fuerza cortante por la cantidad de clavos que haya en paralelo en la sección. Entonces de ahí despejo y me queda que E es igual a N por F por I sub X sobre Q por S. Entonces analizo cada factor, porque es como le explicó el ingeniero Aguirre en la clase pasada, nosotros acá vamos a tener E, vamos a tener N y vamos a obtener F sub C, que son los términos nuevos que estamos viendo, ¿sí? Para este tipo de ejercicios con determinación de las separaciones. Entonces siempre nos van a dar dos datos y vamos a tener como incógnita el tercero. Hay veces que nos van a dar la separación y nos van a pedir que determinemos la fuerza cortante del clavo admisible. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en este caso, yo lo que analizo son los factores que intervienen en mi ecuación. E va a ser más grande, directamente proporcional a N, a F y a I. A N, ¿por qué? Porque cuanto más clavos yo tenga en la sección, mayor va a poder ser la separación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Cuanto más grande sea mi fuerza cortante que absorbe cada clavo, mayor va a poder ser mi separación. Y cuanto más grande sea la pieza, o sea, más resistente sea la pieza, mayor va a poder ser mi separación. Entonces, estos tres factores contribuyen a que la separación sea más grande y yo tenga menos cantidad de clavos que poner en mi pieza. Por el contrario, Q máximo y S son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales a la separación. ¿Por qué? Porque cuando más grande sea el Q máximo, ¿sí?, más grande va a ser el H. O sea que el esfuerzo rasante que yo tengo que absorber va a ser más grande. Entonces mi separación va a tener que ser más pequeña. Y cuanto más grande sea el momento estático de lo que se tiende a separar, menor va a ser la separación, porque yo tengo que absorber más sección que se quiere separar. O como se muestra acá también, va a ser mayor el H. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. Cuando quieran consultan, no hay problema. Bueno, entonces, ahora vamos a ir, después de este repaso teórico, vamos a la práctica, que es donde mejor se ven las cosas y más nos gustan a los ingenieros. Entonces tenemos que, dijimos, la separación E va a ser N por FC por I sub X sobre Q por S. Entonces yo voy a tener una situación para el ala superior, bien digo, y una situación para el ala inferior. En el ala superior yo voy a tener que lo que se quiere desprender, o lo que quiero clavar, es
este tirante de 60 por 5 centímetros, esta tabla de 60 por 5 centímetros. Entonces tengo colocados 2 clavos, uno en cada parte del alma. Entonces yo voy a tener el momento estático, es el momento estático de la sección que se quiere separar. Y tiene su baricentro acá. Entonces tenemos 60 por 5 por 16,25. Y eso es igual a 4.875 centímetros cúbicos. Y nuestro N va a ser igual a 2, porque son 2 las secciones que hay en paralelo para clavar esta pieza. No son ni 1 ni 4, que son generalmente lo que por ahí tienen confusiones ustedes cuando resuelven este tipo de ejercicios. Las secciones que están clavando mi pieza son N igual a 2 por 70, que era dato del problema, por 205.416,67 centímetros a la cuarta, sobre 3.529 kilogramos por 4.875 centímetros cúbicos. 3.529 era el Q admisible que yo había calculado para esta sección. Y eso me da 1,67 centímetros, que es muy pequeño, vamos a decir, pero bueno, este es un ejercicio didáctico. Entonces adopto E es igual a 1,5 centímetros. ¿Quedó en claro el cálculo de la separación máxima? Profe, ¿el momento estático que se calcula es el de la sección que se quiere sujetar o cuál es? Exactamente. De la que Perfecto. se quiere sujetar o la que se quiere separar, llamarlo como vos quieras. Esta es la que va a tender a querer irse y la tenemos que sujetar. Está bien, bien tu término. Entonces, ese es el momento estático, es de esa sección, que es la que está rayada acá en el dibujo. Gracias. Y los clavos inferiores... Profe, ¿Sí? Te escucho. para el valor de E, ¿puedo adoptar también 1.7? No. Fíjate lo que dice acá. E menor o igual a estos factores. Entonces, vos podrías adoptar, en todo caso, si querés ser 1.6, pero no 1.7 porque se te va a romper la pieza. ¿Se entiende? Gracias, profe, ya me di cuenta. Bien. 1,5 lo hacemos para redondear. En este caso, como les dije, salió muy chiquito la separación porque es un ejercicio didáctico, pero en la práctica, cuando le salga E menor o igual a 13,20 centímetros, bueno, le podría decir al carpintero, quiero clavar, va un clavo cada 13,20 centímetros. Entonces ahí adoptás o 12,5 o adoptás directamente 10, pero siempre en números redondos para facilitar la construcción. Y ahora vienen los clavos inferiores. Como ven acá, lo que se quiere separar va a ser el ala inferior. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es, S sub I va a ser igual a 20 por 5 por 23,75, que es la distancia al eje neutro. Y eso me da 2.375. Profe, Sí, ¿por qué el área se toma ese de 20 por 5 y no la de 40 por 5? porque esta es tu pieza, y lo que se quiere separar acá es el 20 por 5, no se quiere separar. Si se separarían esto, ya se rompe toda tu pieza. Vos lo que tenés que sujetar, esta vos la tenés armada. Vos lo que estás sujetando es, con esta clavadora, vos lo que estás sujetando es este ala inferior, vamos a decir como le llamamos. ¿Se entiende? Ah, ahí está. O sea, lo otro ya es una pieza armada, ¿no? Claro. Ah, está, gracias.
no es que es una pieza armada, sino que es una pieza que vos la estás armando mejor, como bien la estás diseñando, y tenés acá arriba, ya vimos cómo era el cálculo. Esto se ve mejor. Tenés razón vos, cuesta por ahí ver un poquito el 20 pero tomarlo así. Lo que vos estás sujetando con esta clavadora es esta sección de la pieza. Entonces es 20 por 5. Gracias, profe. Bien, y ahí me da 3,43 centímetros, entonces adopto E igual a 3 centímetros. ¿Sí? Y con eso tengo resuelto el punto C que nos pedía hallar la separación de los clavos. Y acá lo que le hice es una pequeña perspectiva para graficarle lo que le estuve diciendo hoy a mano alzada. En el ala superior yo tengo los clavos cada 1,5 centímetros y voy clavando a lo largo de toda la longitud. Y en el ala inferior yo tengo cada 3 centímetros. ¿Cuál está más solicitada? Era la superior. El ala superior. Perfecto. Muy bien. ¿Queda alguna otra duda de este ejercicio? Podemos Profe, una pasar. consulta. Sí, ¿Este cálculo siempre se hace como queriendo sujetar una sola barra o se puede hacer para dos, por ejemplo? No sé si me sí. explico. No, por ahí me cuesta un poco entenderte, pero, o sea, vos lo que decís, vos lo que decís es que si en vez de hubiera una sola tabla, acá pudiera haber dos, por ejemplo. ¿Eso es lo que estás Claro, claro. diciendo? Sí, sí, se puede hacer también. Lo que pasa es que vos vas a tener que aplicar siempre los conceptos que vemos en la teoría y en el práctico. Es decir, va a tener que hallar un momento estático, por ejemplo, acá va a tener tu clavo, ¿sí? Vos lo que decís es, por ejemplo, así. A ver. Por ejemplo, si tuviera una tabla así y otra acá, ¿eso es lo que está diciendo? Sí, sí, así. Entonces va a tener que hallar para este momento, ¿sí? Va a tener que hallar el momento estático de esta pieza con respecto al eje neutro y acá va a tener n igual a ¿cuánto? A uno. ¿A cuánto? Uno. A 1, perfecto. ¿Ves? Y entonces así se aplica siempre lo mismo. Y puede tener otra tabla acá para rigidizar un poco más la sección. Y entonces acá va a tener, sale todo torcido, porque estoy con un mantel. Acá va a tener los clavos así, va a tener una situación similar a esta. Pero las variantes se pueden dar, o hay que ir tomando cada uno y analizando cada situación. Está, profe, gracias. Bien. Bueno. Si me guardan un minuto. Si me guardan un minuto, traigo un vaso de agua. Sí, profe, no hay problema.
Bueno, disculpen la demora, continuamos. Ahí vi que en el chat preguntaban, una alumna preguntó el tema, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, ahí Sí, preguntaba el tema de N. N, ya le dije, hay veces que puede ser dato, hay veces que hay que determinar N. Pero en este caso tenemos N, nos da igual a 2. Si lo sacamos del gráfico, de la forma que están dispuestos los clavos. Bueno, ahora vamos a continuar. Primero vamos a compartir. Ahora vamos a continuar con una viga, una pieza de sección heterogénea para ver los conceptos de homogeneización de los materiales, que ustedes vieron ya en la parte de teoría, seguramente la semana pasada. Entonces, este es un práctico complementario y lo que nos dice es, ¿se escucha? Sí, sí, profe. Y está compartida la pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, arrancamos bien. Entonces, para la viga de la sección heterogénea indicada en la figura, hallar hallar el valor de alfa admisible. Y B, dibujar los diagramas de tensiones normales para la sección más solicitada, o sea, para la sección de momento flector máximo. Tenemos como dato el sigma admisible de la madera, que es igual a 80 kilogramos sobre centímetros cuadrados, el E de la madera, que es 100 toneladas sobre centímetros cuadrados, el sigma admisible del acero, que es 1200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y el E del acero es igual a 2100 toneladas sobre centímetros cuadrados. Entonces, lo que ustedes tienen ahora es una viga de sección heterogénea. ¿A qué llamamos viga de sección heterogénea? Aquella que está compuesta por dos materiales. En este caso tenemos un cabio de madera de 40 centímetros, acá está mal, esto 40 es hasta acá, 40 por 15 centímetros de ancho, y tiene como refuerzo una herradura de acero de 17 centímetros de ancho, 11 centímetros de altura, perdón, y 1 centímetro de espesor. Entonces, lo que nos pide es hallar el valor de alfa admisible. Tenemos nuestra viga, ¿sí? Una viga simplemente apoyada que está soportando la acción de una carga Q igual a alfa en toneladas por metro, y a 1 metro del apoyo B tenemos una carga puntual de P igual a 2 alfa en toneladas. Y el punto B nos pide determinar los diagramas de tensiones normales para la sección más solicitada. ¿Alguna duda del enunciado? No, profe. Bien. ¿En qué consiste el cálculo de secciones heterogéneas? Consiste en, como vamos a ver ahora más adelante, en homogeneizar la sección. Es decir, transformar una sección de dos materiales en una sección de un solo material para facilitar las integraciones y con ello los cálculos de las tensiones y las solicitaciones. De las tensiones, perdón. Bueno, primero, antes de pasar a la homogeneización, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y las solicitaciones. Para alfa igual a 1, tenemos
Q igual a 1 tonelada por metro y P igual a 2 toneladas. Acá quiero hacer un paréntesis, como dicen. Cuando tenemos este tipo de enunciados o de ejercicios que tienen el factor alfa, ¿sí? Que tienen el factor alfa, hay dos formas de resolverlo. Si ustedes ven el ejercicio que hicimos la semana pasada, resolvimos el ejercicio con los valores de alfa. O sea, teníamos Q igual a 2 alfa y P igual a 2 alfa. Y sacamos todas las reacciones, las solicitaciones, todo en función de alfa. Y después determinamos el alfa admisible. Y la otra forma de resolver es, que por ahí a algunos les gusta más, es directamente aplicando alfa igual a 1. Entonces yo voy a tener todas mis reacciones, solicitaciones, en función de los valores más Q igual a 1 tonelada por metro y P igual a 2 toneladas. Y después, como vamos a ver más adelante, comparando los momentos admisibles y el momento máximo, yo saco el valor verdadero de alfa. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo van a ver mejor ahora en el transcurso del ejercicio. Pero recuerden eso, de compararlo, ahora cuando se sienten a estudiar, esta forma de resolución con la forma de resolución que hicimos en la clase pasada, cuando teníamos también un ejercicio con el factor alfa de carga, que era para la viga en T. ¿Recuerdan? Sí, sí, profe. Bien. Respóndanme, porque entonces así yo sé que ustedes están del otro lado. Bueno, entonces planteamos rápidamente sumatoria de momentos con respecto a... Y es 2 por 3 más 4, que es la carga distribuida por 2 metros, menos R sub B por 4, es igual a 0. Entonces, R sub B me da 3,5. Y sumatoria de momento con respecto a B, tengo RA por 4, menos 2 por 1, menos 4, que es la carga distribuida, por 2. Y eso es igual a 0. Entonces, R sub A me queda igual a 2,5 toneladas. Una vez que conozco las reacciones, voy al cálculo de las solicitaciones y voy a tener un diagrama de momento parecido a este, que trata de ser momento máximo acá, donde Q se hace 0. ¿Cómo hago para determinar dónde Q se hace 0? Planteo Q igual a 0 y es R sub A menos Q por sí igual a 0. Entonces, despejando sí, me queda igual a 2,5 metros. Entonces, momento máximo va a ser R sub A por sí menos Q por sí al cuadrado sobre 2. Y eso me da 3,125 tonelámetros, que es mi momento máximo. Y después saca momento en C, que es 2,5 por 3 menos Q por 3, que es la carga, por 1,5, que es la distancia, y eso me da 3 tonelámetros, que es este valor. También podemos plantear el diagrama de esfuerzo de corte. Vamos a tener, arrancando de la izquierda, voy a tener R sub A igual a 2,5, baja la carga Q de 1 tonelada por metro, baja 3 metros, o sea que se va a menos 0,5, de ahí baja 2 toneladas, o sea que se va a menos 2,5, y después baja 1 tonelada por metro, o sea que baja hasta 3,5. Y de ahí cierra con RB
igual a 3,5 toneladas. O sea que nos cerró el diagrama de corte, quiere decir que está bien el cálculo de nuestras reacciones. Y N es igual a 0, ¿sí? Porque no hay esfuerzo normal. ¿Alguna duda en el cálculo de reacciones y solicitaciones, que fui un poco rápido? No, profe. Gracias. Entonces, tenemos ya nuestro diagrama de solicitaciones con el momento máximo en función de alfa. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a la homogenización. Entonces, como dijimos hoy recién en la introducción, el objetivo es poder trabajar con un solo material para simplificar las integraciones. Entonces, se transforma una sección heterogénea en otra homogénea aplicando los conceptos de teoría. Eso es lo que dijimos hoy más atrás. Y recuerden que la hipótesis es que la deformación en la fibra donde confluyen ambos materiales tienen la misma deformación. O sea que en esa fibra la deformación del acero va a ser igual a la deformación unitaria de la madera. Si recordamos lo que vimos en clases anteriores, epsilon del acero va a ser igual a sigma del acero sobre el módulo de elasticidad del acero. Y eso tiene que ser igual al sigma de la madera sobre el módulo de elasticidad de la madera. Y de acá, por ejemplo, yo saco el sigma del acero. Entonces, en el sigma del acero va a ser igual a L del acero sobre L de la madera por sigma de la madera. Y a esta relación entre los módulos la llamamos N. Entonces me queda que el sigma del acero va a ser N por el sigma de la madera. En nuestro caso, tenemos que el epsilon del acero era 2100 toneladas sobre centímetros cuadrados y el E de la madera era 100 toneladas sobre centímetros cuadrados. Entonces me queda que el sigma del acero es igual a 21 por el sigma de la madera. ¿Y en qué consistía la homogenización? En la práctica consistía en obtener un B, ancho B homogeneizado, que se obtiene multiplicando al ancho B real por el factor N que yo calculé. B es el ancho homogeneizado y B sub H, el ancho homogeneizado, perdón, y B es el ancho real. Y como vieron en la teoría, el objetivo es, la hipótesis es que en la sección homogénea son válidas las expresiones de flexión recta. ¿Alguna duda de estos conceptos que estamos viendo de homogeneización? No, profe. Bien. Entonces recuerden que esto lo vimos en teoría, pueden pegarle un repaso ahí para ver los conceptos más teóricos de las integraciones para ligar a, bueno, esto es fácil, sigma del acero a N por sigma de la madera y a esta fórmula que es la forma práctica de hacer la homogeneización, que es multiplicando el ancho real por el factor N. Entonces, sigma va a ser igual a momento sobre sub X homogeneizado por I menor o igual al sigma admisible. Entonces, como dijimos, el B homogeneizado tiene que ser igual al N por B. Entonces yo lo que obtengo es mi sección, ¿sí? Que era, ¿se acuerdan? Una sección de madera con una herradura. Yo lo que hago ahora es multiplico cada ancho N del material que estoy por homogeneizar por el ancho real. En este caso, teníamos que la base de la herradura medía, ¿se acuerdan? 17 centímetros, multiplicado por 21 me da 357 centímetros. La altura queda igual, la altura no se toca. Y
las dos alas de la herradura tenían un ancho de 1 centímetro, multiplicado por 21, que es mi factor, me da 21 centímetros. ¿Se entiende? Profe, ¿podría explicar por qué la altura no se multiplica por 21? Por lo que le dije hoy, eso está en la teoría, en las deducciones de la teoría, pero el concepto de la homogenización es que el B homogenizado es N por B. La altura queda igual, porque se respetan las distancias a las fibras. Ah, bueno, gracias. ¿Se entiende? Porque, como dice acá, son varias las expresiones de la flexión recta, o sea que se respetan la distancia de las fibras, si no se deformaría todo. El concepto de mantener el E del acero igual al E de la madera, al épsilon de la madera. Profe, entonces siempre se homogeniza el acero. No siempre. Eso estaba esperando un poquito más para decirles. Ajá. ¿Cuál se homogeniza? Está dado por esto. Sigma del acero es igual a al N por el sigma de la madera. Para mi gusto particular, yo lo que siempre hago es homogenizo hacia la sección más débil, o sea que la pieza sea grande. ¿Se entiende? Porque si yo, por ejemplo, hubiera hecho al revés, hubiera hecho sigma de la madera, me quedaba N por el sigma del acero, cuando calculo mi N, me da 100 sobre 2100, ¿sí? O sea que me va a dar, por ejemplo, 0,03, no sé cuánto da. Entonces, mi sección, en vez de ser esta, va a ser el acero queda como está y la madera se afina. ¿Se entiende? Sí, profe. La madera pasa a valer B por N, que N valía 0,03, y entonces queda una sección finita de madera. Y eso por ahí, en algunos casos, en este caso no sería tan grave, pero en otros casos te complica verlo y disminuir la sección. Entonces para mí siempre es más cómodo Ir para el acero. ir para el acero, o sea, homogeneizar el acero, convertir el acero en madera. ¿Se entiende? Sí, profe. Para eso yo hago que el módulo n sea siempre mayor que 1. Entonces la sección más débil, como yo tengo que reemplazar el acero por madera, voy a necesitar mayor sección. Y entonces se me facilitan los cálculos después de momento de inercia, de baricentro, todo. Por eso es mi recomendación y la estaba por dejar para más adelante, pero ya que me preguntaste, ya la digo. Bien, profe, gracias. Vamos a... ¿Dónde estamos acá? Bueno, estamos acá, entonces tenemos ya nuestra sección homogeneizada, es decir, que tenemos la sección de madera con su forma original y tenemos la sección de acero multiplicada su ancho por el factor n. Entonces nos quedó este tipo de sección. Entonces tenemos que trabajar con esta sección, para lo cual vamos a determinar su baricentro y su momento de inercia, que va a ser el momento de inercia homogeneizado. Entonces hacemos los mismos cálculos que hacemos siempre, tomamos un eje de referencia, que en este caso lo hago en la parte inferior, y entonces vamos a tener 15 por 40 por 21, que es la distancia del baricentro del rectángulo de madera al eje de referencia, más 2, porque son 2 las alas de la herradura, por 21, por 10 centímetros, por 6, que es la distancia desde el baricentro propio al eje de referencia.
más 357, que es la base, por 1, que es la altura, por 0,5, que es la distancia del eje de referencia, dividido la sumatoria de las áreas. 15 por 40, más 2 por 21 por 10, más 357 por 1. Y eso nos da 11,11 centímetros. Es decir que nuestro baricentro está pegadito a la parte superior del ala de la herradura. Acá lo separé un poquito para que se distinga, pero está bien pegadito. Entonces tenemos nuestro momento de inercia homogeneizado, va a ser igual a 15 por 40 al cubo sobre 12, más 15 por 40 por 9,89, acá está fuera de escala esto, al cuadrado, más 2 veces, porque son 2 las alas, 21 por 10 al cubo sobre 12, más 21 por 10 por 5,11, que es la distancia desde el baricentro propio al baricentro de la figura, al cuadrado aplicando Steiner. Y finalmente, más 357 por 1 al cubo sobre 12, más 357 por 1 por 10,61, que es la distancia desde el baricentro propio al baricentro de la figura. Y finalmente me queda I sub X homogeneizado 193.372 centímetros a la cuarta. ¿Alguna duda de el cálculo de momento de inercia? No, profe. Bien. Como vieron, el cálculo de momento de inercia se repite en todos los ejercicios, o sea que es una cosa que tienen que practicar mucho para no cometer errores, porque si bien es mecanizado, por ahí se cometen algunos errores con las distancias. Bueno, y ahora sí, teniendo las características de la pieza, vamos al cálculo de alfa. Entonces tenemos nuestra sección homogeneizada con nuestro eje neutro y vamos a tener un diagrama de tensiones de este tipo, que por ahora lo ponemos en forma esquemática, porque todavía no tenemos valores, y después lo vamos a ir desarrollando punto por punto. O sea que no se desesperen todavía, después lo van a entender. Entonces, en la fibra superior vamos a tener el sigma máximo de la madera, ¿sí? Sí, profe. Y en la fibra inferior vamos a tener el sigma máximo del acero. O sea, esto es importante de entrada que ustedes le vayan tomando la mano a cuando están planteando ecuaciones y dicen sigma máximo de la madera o dicen sigma máximo del acero, sea en una fibra donde efectivamente hay acero o donde efectivamente hay madera, ¿sí? Yo en esta fibra no puedo plantear el sigma máximo de la madera porque acá en la fibra inferior no hay madera, hay solamente acero. Y viceversa, acá arriba no puedo plantear yo sigma máximo del acero porque en esta fibra hay solamente madera. ¿Se entiende eso? Y es muy importante que lo puedan ver en cada uno de los prácticos de este tipo. Sí, profe, entiendo. Bien. Entonces tenemos que nuestro sigma máximo de la madera va a ser igual a momento máximo por I sub X sub H por el I máximo de la madera. O sea, la distancia máxima, la distancia del eje neutro a la fibra más alejada de madera. Y eso es menor o igual al sigma admisible de la madera.
Entonces, como vimos en el ejercicio anterior, conozco el momento de inercia, conozco I y conozco sigma admisible. Entonces despejo mi momento máximo admisible de la madera, que es sigma por I sub XH sobre I máximo de la madera. Sigma admisible de la madera era 80 kilogramos sobre centímetros cuadrados, por el I sub X homogenizado, que lo acabo de calcular, 193.372 centímetros a la cuarta, sobre 29,89, que es la distancia a la fibra más alejada de madera con respecto al eje neutro. Y eso me da 518 toneladas centímetros. Luego tenemos la sección, vamos a trabajar, ya trabajamos con la madera, ahora tenemos que trabajar con el acero. Entonces, el sigma máximo del acero va a ser igual, como habíamos visto en las expresiones hoy de teoría, a N por sigma máximo de la madera. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bien. Entonces tenemos que sigma máximo del acero va a ser igual a N por sigma máximo de la madera. Entonces me queda momento máximo sobre I sub XH por I sub máximo del acero por N es menor o igual al sigma admisible del acero. Y entonces, en este caso, el I del acero va a ser la distancia hasta la fibra más alejada de acero. O sea que en este caso es 11,11 centímetros. Que es hasta esta, no hasta esta, no llega a sacar esta rayita, pero hasta acá. Entonces de ahí puedo despejar mi momento máximo admisible del acero, que va a ser sigma admisible del acero por I sub XH sobre I máximo de la madera, I máximo del acero de acá, perdón. Acá era acero, por N. Y eso me da 1,2 toneladas sobre centímetro cuadrado, que era el sigma admisible del acero, por 193.372 centímetros a la cuarta, sobre 11,11 centímetros sobre 21. Y eso me da 9,95 toneladas centímetros. Y momento máximo admisible de la madera era 518 toneladas centímetros. ¿Cuál va a ser mi momento máximo admisible? ¿El menor valor? El del menor valor, exactamente. Y una vez que yo tomo el momento máximo admisible del menor valor, trabajo con ese momento máximo admisible. Y eso les digo porque me hizo acordar cuando vi este ejercicio a uno de los temas del parcial, donde sacaban un T admisible del cobre y un T admisible del aluminio, creo que era, y después trabajaban con los dos. No, siempre se trabaja con uno solo, porque si trabajas con los dos, se rompe. Y de hecho, cuando verificaban el sigma máximo, creo que era del aluminio, le daba mayor que el sigma admisible con el que habían calculado. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Entonces acá está el secreto. Si dice que momento máximo admisible tiene que ser menor o igual a 518, yo no puedo trabajar con 995 porque se va a romper mi pieza. Entonces siempre trabajo con el menor de los dos. Entonces, nosotros venimos trabajando, recuerden lo que le dije hoy cuando empezamos a calcular el diagrama de cuerpo libre, las reacciones y las solicitaciones, nosotros estamos trabajando con un alfa igual a 1. Para alfa igual a 1, me dio momento máximo igual a
3,125 tonelómetros, ¿se acuerdan? ¿O quiere que vaya? Sí, profe. Bueno, eso tienen en el diagrama de solicitaciones, el diagrama de momento flector, tienen momento máximo 3,125 tonelómetros para alfa igual a 1. Ahora nosotros calculamos que el momento admisible de nuestra pieza es 518 toneladas centímetros, o 5, entonces mi alfa, claro, este es 312. Entonces mi alfa va a ser igual a 1,65. Es una regla de 3 simple. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, con eso entonces hemos calculado el alfa y lo que nos queda es determinar las tensiones normales, o sea, darle valores a este diagrama. Profe, ¿puede explicar un poco cómo sería el último cálculo? Porque Sí, cómo no. estoy medio perdido. O sea, ¿cómo llego al 1,65 sería? Sí, sí. Acá, arrancamos de acá. Nosotros acá dijimos que, la verdad que teníamos, en el enunciado teníamos Q igual a alfa y P igual a 2 alfa. ¿Sí? Sí, sí. Entonces lo que yo arranco acá, como le dije, hay dos formas, o trabajar todo con alfa o trabajar con alfa igual a 1. Por eso le dije que miren el ejercicio que habíamos resuelto en la clase pasada de la sección en T, que ahí trabajamos con alfa y fuimos calculando las reacciones, las solicitaciones, todo en función de alfa. Siempre me queda la expresión de alfa. Acá no, acá pongo que alfa igual a 1, entonces yo trabajo con alfa igual a 1 y obtengo mi momento máximo, que es 3,125 tonelómetros o 312,5 toneladas centímetros. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, hasta ahí sí. Entonces yo voy haciendo y planteo la homogenización, planteo que sigma del acero es n por sigma admisible, entonces obtengo mi n y nosotros sabemos que el B homogenizado es n por B, ¿sí? O sea, solamente, como le dije a la compañera, solamente se multiplica la base porque la altura trabaja en la integración. Entonces, en la integración de I se mantiene el h constante. Y tenemos entonces el B homogenizado, que es el h real y el ancho real. Acá yo planteo, calculo la homogenización, calculo el baricentro, calculo el I sub X homogenizado y voy acá. Entonces, ahora yo estoy trabajando con esta pieza, y lo que obtengo es un momento máximo admisible para la madera y, aplicando los conceptos de homogenización, planteo un momento máximo admisible para el acero. De los dos, elijo el menor y entonces yo para esta sección, para mi sección homogenizada, yo sé que me aguanto un momento máximo alfa de 518 toneladas centímetros. Pero ¿qué pasa? Yo había trabajado para alfa igual a 1 y había obtenido 3,125 tonelómetros o 312,5 toneladas centímetros. Pero ahora yo sé que mi pieza me soporta 518 toneladas centímetros. Entonces mi verdadero factor de alfa va a ser con una regla de 3 simple. Con una regla de 3 simple, si 312,5 era alfa igual a 1, 518 va a ser 518 por 1 dividido 312,5. Y eso me da 1,65. Acá está mal la flecha, tendría que ir para allá. Claro, ¿Se, está. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, sí. Bien. ¿Profe, una consulta? Sí.
¿Por qué cuando nosotros habíamos puesto que sigma del acero era 21 veces el sigma de la madera? Sí. Y para calcular el momento máximo reemplazó los valores del acero, ¿no? ¿No serían los de la madera o por qué reemplazó eso? No, porque ahora yo ahora, una vez que ya estamos homogenizados, el tema de acero y de madera es solamente para determinar la fibra en la que estoy trabajando. Entonces, en este caso, que creo que es lo que me está preguntando, en este caso el momento del acero máximo admisible va a ser, acá trabajé con el valor del acero, 1,2, ¿sí? Que era 1200 kilogramos por centímetro cuadrado, que era el sigma admisible del acero. Y el I sub X es el I sub X de 193.372, que es el homogenizado. Y la distancia, que por eso le dije que acá está mal, pues acá tendría que ser al acero, es 11,11, porque yo estoy ahora sacando en esta fibra, porque la fibra de acero más alejada es esta. Entonces necesito saber cuánto vale la tensión del acero en esa fibra. ¿Se entiende? Sí, o sea que una vez que homogenizamos tomamos todo como una cosa, ¿no? Vos homogenizás y tenés que ir trabajando con la tensión de... Si está calculando en fibras de madera, tenés que trabajar con la tensión de madera, la tensión admisible de madera, el homogenizado y la distancia a la fibra de madera. Si estás trabajando para la fibra de acero, tenés que trabajar con la fibra de acero, porque para eso está el N, ¿entendés? Ah, ahí está, gracias. Bueno. Bueno. Profe, por ahí si pone el cartelito en lo que sería el encabezado superior, capaz no le molesta tanto porque generalmente no hay cosas No sabía, escritas. no sabía que se podía subir tanto. Y a mí me gusta tenerlo porque con eso sé que estaba compartiendo pantalla. Bueno, gracias. Ya está. No, de nada. Vamos entonces al cálculo de las tensiones. Bueno, ese es chipote 1. Bueno, antes del cálculo de las tensiones, acá venía el recuerdo de, ahora sí, hoy teníamos las reacciones y las solicitaciones para alfa igual a 1. Ahora tenemos para alfa igual a 1,65. Entonces Q va a ser igual a 1,65 toneladas sobre metro. P va a ser igual a 2 alfa, que es 3,33 toneladas. RA va a ser 4,14 toneladas y R sub B 5,80 toneladas. Y mi momento máximo, como dijimos, va a ser 5,18 tonelámetros, o sea, 518 toneladas centímetros. El sí es igual a 2,5 y el diagrama de esfuerzo de corte es similar, solamente que ahora las reacciones están multiplicadas por el factor de carga alfa. Entonces, este es mi verdadero diagrama de cuerpo libre y de solicitaciones, con las cuales yo voy a calcular mis tensiones normales. Entonces, el diagrama de tensiones normales tenemos que ir calculándolo punto por punto. Y acá van a ir viendo mejor la última pregunta que hizo el compañero. En la fibra 1, yo tengo que el momento máximo sobre I sub X homogenizado por el I sub 1, que es la distancia hasta la fibra más alejada de la madera. Entonces, 518 por 29,89 dividido 193.372 centímetros a la cuarta. Eso me da, obviamente, como estamos trabajando con el sigma admisible, me da 80 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que está trabajando al tope la madera. Después voy calculando en las tensiones, en los puntos característicos. En la fibra 2, que es esta fibra, la fibra superior, que hemos dicho que estaba bien pegadita a nuestro baricentro, por eso se complica acá un poco el dibujo.
tenemos que sigma en la madera, ¿sí? El sigma en la madera va a ser momento ¿qué fue? Va a ser el momento sobre el momento de inercia por 0,11, que es esta distancia. No te vayas. ¿Ven? Acá esto es como una lupa, como una ampliación. Es esta fibra que está a 0,11 del baricentro. Entonces me da 0,3. Acá me faltó una cifra. Es 0,29, o sea, 0,3. ¿Se entiende esa? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, esa es la tensión en la fibra 2 en la madera. Ahora yo tengo que sacar, porque acá ya comienzo ya con mis tensiones, con mis fibras de acero, entonces yo saco la tensión en la fibra del acero, ¿sí? Que es N por sigma 2 de la madera, entonces es 21 por 0,006 y me da 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Acá sí es importante, una cosa que me olvidé decirle, que acá está marcado, es, acá tenemos un plano I sub 1, donde vamos a tener un diagrama de tensiones. Y en un plano I sub 2, que falta marcar acá, pero que es el que pasaría por el ala de la herradura, ¿sí? Vamos a tener este valor de 6. ¿Sí? Y después vamos a obtener los otros valores. ¿Se entendió hasta ahora? Profe, ¿por qué sería 0,11 la distancia de ahí? De encima de vos. Nosotros teníamos que la distancia al baricentro era 11,11 centímetros. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Y después la distancia del ala, como yo le llamo del ala de la herradura, es 1 centímetro más 10 centímetros. Y eso es 11. Entonces, ustedes ven mi cursor, ¿no? Sí, profe. Entonces la distancia entre el eje baricéntrico y la fibra del superior de la herradura es 0,11. Y ahí yo calculo 0,3, que es la tensión en la fibra de la madera, y si me desplazo a un plano vertical acá, calculo 0,6, 6, que es la tensión en la fibra de acero. No sé si respondí al que me preguntó el 011. Sí, ahí está. Gracias. No, de nada. Y ahora un poquito más ampliado, para que puedan ver las siguientes tensiones, yo tengo que el sigma 3 de la madera, que es en esta fibra, o sea, en la base de la madera, tengo momento máximo por I sub XH por I sub 3. Momento máximo sobre el momento de inercia, y en este caso es 10,11, porque esta distancia, a 11,11, menos 1 me da 10,11 centímetros. Y eso me da 27 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es este valor. Y ahora para la misma fibra, pero en el acero, yo tengo que sigma 3 en el acero es N por el sigma 3 en la madera, que es 21 por sigma 3 en la madera, que es igual a 570 kilogramos sobre centímetros cuadrados.
que es este valor. O sea, esto es en el plano vertical y sub 2, 2. No, este no, perdón. Este es en el plano, en cualquiera de los dos, porque en cualquiera de los dos hay acero. Ahora vamos a ver el volumen. Y por último, el sigma 4 del acero es N por 518 dividido 193.372 por 11,11, que es la distancia más alejada de la fibra de acero. Y eso me da 625 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es este valor. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita este último cálculo de tensiones? ¿Hola? ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Muy bien. Ya vieron ya que es un tema de estar jugando con las distancias, con los sigma y dónde aplicar el factor N para transformar la fibra, la tensión de la madera en tensión del acero para la misma fibra. Y como les dije, esto es un volumen de tensiones, o sea, depende de en qué plano vertical esté, como decíamos hoy que eran I sub 2 e I sub 1, yo tengo un dibujito para ilustración que tenemos el eje neutro, ¿sí? Tenemos nuestro eje vertical y tenemos acá arriba 80. ¿Eso se ve? Sí, profe. Acá arriba tenemos en el volumen de madera, tenemos 80. Después voy bajando y me aparece el volumen de acero. Entonces, para la madera es 0,3, o sea, 0,29, como habíamos dicho. En cambio, acá hay un pequeño error, que después le voy a mostrar otro gráfico. Acá el volumen de acero tendría que venirse un poquito más acá, como es acá, y tener 6 de valor. Acá ven, este valor es 0,2 y este valor es 6. Y va y muere en el eje neutro. Acá como se recostó mucho. Y después tenemos en el volumen de madera, tenemos la fibra inferior de madera, tenemos 27. En la base de la herradura tenemos 570 en la fibra de acero, en la parte superior bajo la madera tenemos 570 y en la fibra más alejada tenemos 625. Y con eso pueden ilustrarse para ver cómo va variando el volumen de tensiones para el caso de secciones heterogéneas. Bueno, esto ya es la parte de teoría ya. ¿Alguna duda? Profe, ¿y ahí qué nos estaría diciendo esa diferencia entre 27 y 570? A fines prácticos reales, por así decirlo, o Esta ¿qué es interpreto? la diferencia. 27 y 570. O sea, la diferencia es exactamente N, que es el factor que te relaciona la tensión de acero con respecto a la tensión de madera. Si vos tuvieras, si vos tuvieras un solo material, ¿cómo sería tu diagrama de tensiones? ¿Eh? ¿No tendría esa variación? Y claro, pero por eso digo, ¿cómo sería? Suponiendo que todo fuese de acero. Madera, que todo sea madera.
Si todo es madera, en Pero vez de aumentar. perdón, todo es de madera, pero no homogeneizado, ¿eh? O sea, una sección de madera sin tener la herradura de acero. ¿Cómo sería tu diagrama de tensiones? Ya, arriba yo creo que sería lo mismo. Sí, Y abajo, eh, la verdad no estoy sabiendo decir así en el bueno, aire. está bien. Abajo lo que sería, que creo que lo que está pensando vos, sería un diagrama triangular, ¿sí? O sería así, Sí, ¿está? Sería un diagrama doble sí, sí. triangular como cualquiera de lo que vimos. Lo que pasa es que ahora vos tenés acero, madera y acero. Entonces vos lo que tenés que hacer es, aplicando los conceptos de homogeneización, lo que te permite es poder para resolver las integrales. Pero sin duda que la tensión de acero es mucho mayor que la tensión de madera. Claro. ¿Está? Entonces tenés que tener este salto. Y este salto lo logras aplicando la homogeneización. Es decir, transformando la madera, transformando el acero en madera, logras el momento de inercia homogéneo y ahí puedes aplicar el cálculo de las tensiones. Pero cuando calculás en la fibra donde hay madera y acero, que es el caso más representativo, o acá tenés 27. Pero si Sí, sí. tenés, pero en la fibra de acero, esa herradura te resiste 570. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, Entonces, si por el contrario hubiera sido al revés, vos tendrías solamente acero, tendrías este diagrama así, claro. un diagrama así, ¿entendés? Sí, ¿Está? sí, está. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Hola. De pronto. Pareciera que no, profe. Pareciera que no. Así que bueno, son las 5 menos 10. Tienen 10 minutos de recreo y continúa la ingeniera Bisotto. Muchas Bueno, gracias. gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas Chao, gracias, profe. profe, gracias. Profe. En el otro aula, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, sí, profe.
Profe, no se olvide dejar de grabar. Gracias.